Muy bien. Pues el objetivo es ver por ahí todo lo que hemos visto hasta el momento en taller de programación, lo que llevemos. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera es la parte teórica, la segunda es una parte teórica práctica y la tercera es una parte meramente práctica, hacer ejercicios y ver qué podría incluso venir en el examen como ejercicios, como para tenerlo por ahí. En la parte teórica vamos a ver tres cosas: fundamentos de programación, algoritmos y diagrama de flujo. Si a alguien le interesa, después de esta asesoría, más tarde voy a dar una asesoría de algoritmos computacionales, y vamos a ver más a fondo los temas de algoritmos y de diagrama de flujo. Entonces, por ahí, si alguien tiene alguna duda, estoy pendiente tanto de chat como de WhatsApp para cualquier cosa que por ahí se pueda presentar. En el momento en el que tengan dudas o tengan algún comentario, sin ningún problema pueden abrir su micrófono o comentarlo por chat y pues ya aquí damos retroalimentación al respecto. Vamos a iniciar pues viendo los fundamentos de programación. Lo primero que hay que ver es qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación a grandes rasgos es una herramienta que nos permite a nosotros desarrollar software. ¿Qué quiere decir? Un lenguaje de programación es la manera en la que nosotros nos comunicamos con una máquina. Con una máquina, quiero decir una computadora. Y el lenguaje de programación es la manera por la cual nosotros utilizamos la programación para poder llegar a este fin. No es otra cosa más que la manera en que nosotros damos instrucciones a una computadora por medio de una sintaxis que así la conocemos. Una sintaxis no es más que cómo escribimos para que la computadora lo pueda entender y pues es la herramienta para desarrollar software. Se emplean para definir y administrar comportamientos de dispositivos tanto físicos y lógicos. Esto es una parte muchísimo más técnica, pero a grandes rasgos ustedes lo pueden ver como la manera en que nosotros nos podemos comunicar directamente con una máquina por medio de instrucciones que conllevan una sintaxis específica. Y pues, como lo menciona aquí, permite una comunicación humana con la computadora. Eh, Tal cual la definición que nos dan aquí y que si llega a ser teórico el examen es probable que venga, es que es un lenguaje de programación que se conforma de una serie de símbolos y reglas de sintaxis que definen la estructura principal del lenguaje y le dan significado a sus elementos y expresiones. Como lo comentábamos, no es otra manera más que la forma que nos comunicamos con la computadora por medio de una sintaxis específica, que las sintaxis son cómo nosotros escribimos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con las funciones que tiene un lenguaje de programación. La primera es la comunicación usuario-máquina. También tenemos para ellos programas especiales, los cuales llamamos compiladores o intérpretes. Estos compiladores o intérpretes tienen la función de podernos, como lo dice el nombre, interpretar nuestro lenguaje humano a un lenguaje que tiene la computadora. Aquí el lenguaje máquina, acuérdense que es ceros y uno. El lenguaje que utiliza una computadora suele ser un lenguaje que llamamos binario, porque solamente utiliza ceros y unos. Entonces, estos intérpretes lo que hacen es que la instrucción que nosotros le damos en un lenguaje humano lo transmite a un lenguaje binario, lenguajes de ceros y unos, para que la computadora lo pueda entender. El intérprete es un programa informático. ¿Qué quiere decir? Que es un programa desarrollado y hecho para computadoras específicamente, donde procesamos el código fuente, que es tal cual las instrucciones puras y duras que nosotros le metemos a algún programa de software, como el que vamos a ver ahorita más adelante, y nos permite que durante su tiempo de ejecución, o sea, mientras está corriendo ese programa, actúe como interfaz de ese proyecto y el procesador. O sea, que nos permita tal cual poder ver el código y poderlo interpretar y pues poder ver qué está haciendo. Un ejemplo muy claro de esto es, nosotros en clase normalmente hacemos en DevC los programas. En DevC nosotros metemos instrucciones como sumar. Y el intérprete, que en este caso es DevC mismo, lo que nos permite es correr ese programa y poder ver la consolita donde nosotros vemos lo que imprimimos, podemos capturar datos, hace un procesamiento que no vemos y nos da un mensaje o nos da un resultado. Eso nosotros lo conocemos como el intérprete. Y es importante pues saber que dentro de la programación está esta parte. Ejemplos de los intérpretes o de lenguajes más bien, pues tenemos Basic, Perl, Python, Ruby, PHP. Son lenguajes de programación, son los más famosillos, dependen de un intérprete, es decir, ocupamos un intérprete para poder traducirlo y por ello también los llamamos a veces lenguajes interpretados. El compilador es un programa informático también que traduce el código fuente a un software, código máquina antes de ejecutarlo. O sea, nosotros lo veríamos más como un diagrama. Un lenguaje de alto nivel convierte al compilador. El compilador lo que hace es analizar y traducir esa información al lenguaje máquina
Un lenguaje de bajo nivel después ejecuta ese programa y pues nosotros vemos una ejecución del programa. Entonces, mientras que el compilador analiza y traduce todo, el intérprete solamente analiza la información. Por eso es que el intérprete va de un alto nivel a la ejecución del programa. Ahorita vamos a ver cómo son los diferentes lenguajes de programación. Un lenguaje de programación puede ser de tres tipos: lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel o lenguaje de alto nivel. Un lenguaje máquina es la parte más baja o la parte más específica de todo lo que conocemos como lenguajes de programación. Quiere decir que es tal cual el que se programa para un circuito o para un microprogramable como el microprocesador de una computadora. Es la parte más técnica, por así decirlo. Es básicamente programarte ya en lenguaje 0 y 1, en el lenguaje que entiende directo la computadora. Por eso muchas veces es de los más complicados. Sirve así puramente y duramente para circuitos, para microprocesadores o para cosas que requieren como tal un lenguaje máquina para funcionar, que son los que hacen la funcionalidad de nuestra computadora. Si lo queremos ver así, nuestra computadora tiene muchas partes. Una de esas partes, pues, es la tarjeta, la motherboard, que le llamamos a veces la tarjeta madre. Esa tarjeta madre tiene microprocesadores o núcleos lógicos. Estos núcleos lógicos o procesadores se programan directamente en lenguaje máquina porque forman parte de un mecanismo más grande, son microprocesadores. Entonces, es importante tener el conocimiento de que estos lenguajes máquina funcionan para esta parte. Un lenguaje de bajo nivel es la siguiente capa que nosotros tenemos. Es el lenguaje que permite procesar el lenguaje máquina a un lenguaje ya más humano, o viceversa, un lenguaje un poco más humano a un lenguaje máquina, pero sigue siendo lenguaje meramente de la parte de la máquina, es decir, el lenguaje binario. Aquí nace el término ensamblador, que se refiere al tipo de programa que traduce un archivo fuente y obtiene como tal un código para la máquina. Es decir, tú le metes la instrucción suma dos números, el lenguaje de bajo nivel la convierte y le da ceros y uno a la máquina para que sepa qué hacer. Y el lenguaje de alto nivel es el más sencillo, son los que aprendemos nosotros normalmente, que son las que tienen semántica y estructura bastante similar a la humana, entonces nos es muy fácil leerlo y nos permite ahora sí programar. Entonces, como tal, lo que hace un lenguaje de alto nivel es permitirnos a nosotros programar. Los lenguajes de alto nivel, pues aquí tenemos ejemplos: C++, Fortran, Java, Perl, PHP, Python, entre otros. Lo que nos permiten, pues como tal, es que tú, exactamente, el bajo nivel sería como el binario. El bajo nivel es la parte más cercana a la computadora. Lenguaje máquina es tal cual 0 y 1. Bajo nivel es más cercano a la máquina, alto nivel es lo más alejado. Y lo que nosotros programamos normalmente, o lo que vemos en taller de programación, es alto nivel, porque es por ahí sucede. Les voy a dejar como quiera el material al final si lo quieren ver más cercano, pero por ejemplo, aquí están las generaciones. En la primera generación de los lenguajes de programación, nosotros vimos lenguajes máquina y ensamblador. En la segunda generación ya vimos los de alto nivel como Fortran y COBOL. En la tercera generación ya son los más utilizados, pero de alto nivel, como lo es Pascal, Módula, Algol 8, PLI. En cuarta generación, ya vienen para la gestión y manejo de bases de datos, como lo es Natural o SQL, y hasta la quinta generación, que es en la que estamos actualmente, pues ya entra la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguajes naturales, como lo es Prolog. Esto es meramente teórico, por si llega a venir en el examen alguna parte teórica, que sepan cuáles son las 5 generaciones que vienen dentro de los lenguajes de programación como tal. Solamente para poder sintetizar la información, pues tenemos las dos formas en las que un programa fuente se puede ver compilado: por medio de un compilador que da la compilación del programa, o por medio de un intérprete que da directamente la traducción y ejecución de cada línea de código que nosotros le insertemos. Entonces, pues así es como nosotros lo podemos ver. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de lo que serían los fundamentos de la programación? ¿Qué son los lenguajes de programación a grandes rasgos, o cuáles son los tipos, o cosas por el estilo? ¿No? Ok. Vamos a entrar entonces ahora sí a lo que sería algoritmo, diagrama de flujo, para ya poder pasar a lo que serían los ejemplos. Eh, ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo no es otra cosa más que una serie de pasos o procedimientos que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Un algoritmo es tan sencillo como el poder definir o el poder poner por instrucciones
cosas tan simples y cotidianas como bañarse. Al bañarnos, nosotros seguimos un algoritmo que no siempre vemos, obviamente, y no somos máquinas, no estamos haciendo cada cosa mecánicamente y robóticamente, sino pues que tú ya sabes, te despiertas, te tienes que bañar, y pues ya sabes el proceso, entras, quitarte la ropa, bañarte, volverte a cambiar, y ese es el proceso. Eso es un algoritmo. La serie de pasos que nosotros implementamos para hacer algo lo llamamos algoritmo. A veces también se le puede conocer como instrucciones, pero las instrucciones nosotros la vemos más como instrucciones para hacer un pastel, instrucciones para hacer tal cosa. Por eso es que nosotros, el algoritmo es la parte un poco más técnica y enfocado a programas. Como por ejemplo, para la suma de dos números, pues tenemos el inicio, sumar los números, imprimir el resultado y pues un final. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y pues para poder tener estos algoritmos tenemos las etapas para solucionar el problema. Para cuando tú tienes un problema, que el problema se puede definir como cualquier cosa que nos interprete un obstáculo, nosotros tenemos que hacer tres cosas. Analizar el problema, construir un algoritmo para ese problema, poder solucionarlo y posteriormente verificar que ese algoritmo esté bien. Entonces, si por ejemplo tú tienes el problema de que no sabes comer cereal, pues primero analizas el problema. Tengo un cereal que no sé comer, entonces, ¿qué voy a hacer? Construir un algoritmo. Uno, poner el cereal. Dos, poner la leche. Si eres extraño, lo volteas y pones primero la leche y luego el cereal. Tres, poner la cuchara. Cuatro, comer. Cinco, lavar, por ejemplo. Y al final verificas que tu algoritmo haya funcionado. Si tú pudiste seguir los pasos y pudiste comerte tu cereal, bien hecho, lo hiciste. Si no, pues tu algoritmo estaba mal, en algo falló. Entonces, son los tres pasos que nosotros hacemos. Obviamente, pues no son para cosas tan sencillas. Nosotros lo vemos más como, por ejemplo, en los problemas que ponemos de si tenemos unos candidatos y necesitamos hacer votaciones para esos candidatos, pues ¿cómo lo podemos hacer? Ahí es donde entra un poco más esta parte. Tienen algunas características los algoritmos. Normalmente vamos a encontrar muchas y depende del autor que estemos citando, vamos a encontrar. Las que normalmente vemos que se repiten en todas las ocasiones son la precisión, o sea que los pasos que se deben de seguir son precisos y claros, que es determinativo, el determinismo del algoritmo, que dado un conjunto de datos de entrada idénticos, siempre debe de arrojar los mismos resultados. A lo que se refiere es si yo le meto un 5 y el resultado va a ser 10, el resultado siempre va a ser 10 siempre que yo le meto un 5. Nunca debe de cambiar eso. No debe de suceder que yo le meto un 5 y me da un 10, luego yo le meto un 5 y me da un 7, porque ahí no es determinativo el programa, está cambiando. Entonces, lo que debemos de saber es la precisión, determinismo y que tiene una finitud que se acaba en algún punto. Un algoritmo no puede ser infinito, tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Entonces son las tres características que normalmente nosotros encontramos dentro de o al momento de realizar algoritmos. Tenemos, cuando nosotros hacemos algoritmos o diagramas de flujo, tenemos tres grandes partes donde los definimos, que son los datos de entrada, los datos que nosotros le vamos a dar al sistema, el procesamiento que va a hacer y la impresión de los resultados que nos vaya a arrojar. Vamos a ver ahorita en los ejemplos cómo siempre se siguen estas tres partes. Los datos de entrada, el procesamiento de los datos y pues lo que sería la impresión de resultados. También junto a un algoritmo, tú ya tienes tu serie de instrucciones. Te quedó muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo convertimos a un lenguaje gráfico. ¿Qué es este lenguaje gráfico? ¿Cómo conocemos nosotros este lenguaje gráfico? Como diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la señalización gráfica o la esquematización de nuestro algoritmo. La serie de instrucciones que nosotros ya tenemos la vamos a poner ahora en alguna manera para que lo podamos ver gráficamente. Esta forma que nosotros conocemos gráficamente la conocemos como diagrama de flujo, que no es otra cosa más que los mismos pasos con algunas formas que nosotros vemos. Aquí yo les puse, o más bien, dentro de las presentaciones que la maestra nos ha cargado, vienen este mismo material y pues están los 8 más representativos. El óvalo para el inicio y final del diagrama de flujo, la entrada de datos, la asignación o la operación, decisión, decisión múltiple, impresión de algún resultado, conexión y conexión entre páginas diferentes. Son los 8 que más utilizamos. Y pues son los 8 que normalmente vamos a tener aquí. También, pues, las reglas de un diagrama de flujo, pues aquí están. Tiene que tener un inicio y un fin. Es lo primero.
siempre tiene que ser finito, así que inicia y finaliza en algún punto. Las líneas que utilizamos deben de ser continuas y deben de ser verticales u horizontales según el diagrama de flujo, pero normalmente nosotros lo vemos vertical. Las líneas deben de estar siempre en la misma dirección y siempre deben de estar conectadas a algún bloque. Es decir, si tú tienes uno de decisión múltiple y luego uno de impresión, la línea que vaya de aquí a aquí debe de estar conectada. Nunca deben de estar desconectadas. El diagrama de flujo se construye de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Quiere decir que si tú inicias aquí, inicias por aquí, después pones un conector e inicias por acá, otro conector y acá. Quiere decir que iniciamos siempre arriba y siempre a la izquierda y vamos construyendo hacia la derecha en caso de ser necesario. Normalmente nunca construimos a la derecha, construimos hacia abajo. Es probable que en el examen venga a hacer algún diagrama de flujo y pues que sepan que se construye de izquierda a derecha. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a lo que serían ejemplos. Antes de continuar con lo que serían los tipos de datos, vamos a ver algunos ejemplos. Para esto, permítanme, les comparto pantalla y los vamos a ver directamente rápido. Ok, aquí tenemos un programa para calcular cambio. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el algoritmo, primeramente. Es lo primero que estamos viendo. Entonces, nosotros tenemos que el programa debe de calcular el cambio. Lo primero que hacemos es la declaración de variables. Declaramos tres variables. El precio, que lo igualamos a cero, el pago, que lo igualamos a cero, y el cambio, que lo igualamos a cero. Recuerdan que hace un momento nosotros estábamos hablando de tres bloques: inserción de datos, procesamiento de datos y salida de datos. Aquí nosotros tenemos el insertar datos, que es ingresar el precio del artículo, ingresar el pago recibido. Este bloque pertenece a lo que nosotros conocemos como inserción de datos. Posteriormente, nosotros tenemos aquí un procesamiento de datos. Y al final, nosotros tenemos una salida de datos o salida de información, porque los datos ya están procesados. Entonces, tenemos primeramente lo que sería la inserción de datos, donde el usuario va a ingresar sus datos. Tenemos un procesamiento, donde nosotros hacemos la operación. En este caso decimos que el cambio es igual al pago menos el precio, porque queremos calcular el cambio. Y tenemos la salida de información. El cambio a entregar es de tanto. En este caso, el cambio a entregar es de lo que me haya dado cambio. ¿Ok? Aquí tenemos el algoritmo. El algoritmo, como ven, tiene palabras reservadas. Una palabra reservada es una palabra que vamos a utilizar para describirlo, como lo es escribir, leer, escribir. Esta flechita que significa asignación y pues escribir. Esta es las palabras reservadas que utiliza un algoritmo. Como lo ven, es un lenguaje que nosotros podemos entender. Es un lenguaje muy conectado al humano. Escribir, leer, sabemos qué significa. Nosotros aquí tenemos lo que sería el algoritmo. ¿Por qué? Porque es una serie de pasos ordenados. Fíjense cómo está enumerado del 1 al 21 y tiene un inicio del algoritmo y un fin del algoritmo. Tiene una finitud, está ordenado y debe de cumplir una condición más, que es que siempre que yo le meta ciertos datos, como por ejemplo, si le meto 5 y 10, siempre me debe de dar 5. Si le vuelvo a meter 5 y 10, me vuelve a dar 5. Esto es el determinismo. Siempre me va a arrojar los mismos resultados si yo le meto los mismos datos de entrada. Y a esto también se le conoce como prueba de escritorio. El meter datos y ver qué me arroja. ¿Ok? Dudas sobre esta parte del algoritmo. Tenemos los tres, bueno, en este caso 4 bloques, porque nosotros agregamos un bloque extra que es la declaración de variables. Y esto lo agregamos porque en programación, cuando nosotros estamos en DEPC, necesitamos esta declaración de variables. Entonces, tenemos aquí nuestra declaración de variables y una vez que tenemos la declaración de variables, podemos convertirlo a un algoritmo, a un diagrama de flujo. Como vemos, el diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un final. Es lo primero que vemos. Tiene
el apartado de declaración de variables, que como es una asignación, utilizamos el cuadrado. Tenemos la inserción de datos, que como son salidas y entradas, utilizamos el paralelogramo, que es como el cuadrado inclinado. Y para el procesamiento utilizamos nuevamente el cuadrado, porque es cuando estamos haciendo una asignación. Entonces aquí vemos el diagrama de flujo, vemos las 4 partes del diagrama de flujo y vemos cómo al final pues termina el algoritmo. Esto mismo nosotros lo podemos ver en otro diagrama, como lo es este, que es convertir dólares. Vemos los mismos 4: declaración de variables. Este bloque donde ingresa la cantidad de dólares, ¿qué vendría a ser? Según lo que hemos visto, sería la inserción de información, el procesamiento o la salida. Pregunta para ustedes. Exactamente, sería lo que sería el input de info o inserción de información, que es lo mismo. En inglés se dice input, en español es entrada, entonces sigue siendo lo mismo, inserción de información. Esta parte donde convertimos los pesos a dólares por el valor del dólar sería el procesamiento de datos o la salida de información. ¿Qué creen que sería? Exactamente, sería el procesamiento de datos. Y por consiguiente, esto de aquí abajo sería la salida de información. Si nosotros lo corremos, vemos primero se hizo la declaración de variables, la cual no la vemos, vemos la inserción de información, ingresa la cantidad de dólares 20 y vemos la salida de información. El procesamiento y la declaración, todas las asignaciones se hacen de este lado. Nosotros nunca las llegamos a ver. Entonces es importante saber esta parte. Y si vemos el diagrama de flujo de esta parte, pues vemos primeramente la entrada y la salida, la declaración de variables, la inserción de información, el procesamiento de datos y la salida de información. Nuevamente, vemos que los cuadrados se utilizan para asignación, que los paralelogramos, que son los cuadrados como inclinados, se utilizan para la lectura o para la inserción. Vemos que se utiliza otra vez el cuadrado para el procesamiento y otra vez el paralelogramo se utiliza como para leer o imprimir información. A veces nosotros nos vamos a encontrar con que no se utiliza este símbolo, se utiliza este otro símbolo. Se utiliza lo que sería este símbolo para representar la impresión de un resultado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos a la parte de lo que es algoritmo y lo que es diagrama de flujo. ¿Hay dudas sobre cómo se construye un algoritmo o cómo se construye un diagrama de flujo?
Ok. Entonces vamos a pasar otra vez a lo que serían, o vamos a pasar a lo que serían ahora sí los fundamentos de lo que sería la programación, ya para pasarnos a DEPC y continuaría con puro ejercicio. Lo que serían la información o lo que tenemos que saber sobre información, lo primero son los tipos de datos. Los tipos de datos se pueden clasificar como datos simples y datos estructurados. Los datos simples ocupan una casilla en memoria, mientras que los datos estructurados ocupan más de una casilla en memoria. Dentro de los datos simples, cuando nosotros hablamos de casillas en memoria, nosotros podemos tener como que, imaginen que su computadora tiene muchas ranuras y en cada ranura se almacena un carácter, una A, una B, una C o una línea de caracteres. Adrián, Jan, Alexa, otros nombres. Entonces, cuando nosotros tenemos estas ranuras de información donde se almacenan datos, si solamente se utiliza una de esas ranuras, nosotros lo conocemos como una casilla de memoria. Y ahí es donde se almacenan los datos simples. Cuando los datos son estructurados, se caracterizan porque hacen referencia a varias casillas de memoria, como lo son los arreglos, la cadena de caracteres y los registros en general. Los arreglos son a grandes rasgos lo que sería la conjunción de mucha información dentro de un arreglo, que lo veremos después, o sea, más adelante en otra fase de programación. Por ahora, lo que tenemos que saber de datos son que existen varios tipos de datos. Y estos tipos de datos, ¿para qué es importante saberlos? Porque ocupamos declararlos cuando estamos programando. Entonces es importante saber los tipos de datos que hay. Hay enteros que se identifican con un int, que requieren 2 bytes de información y este es el rango que tiene. Normalmente los utilizamos para contadores, para control de bucles, etcétera, etcétera. Tenemos un entero largo. Cuando nos van a faltar información, cuando hay números más grandes por ver, utilizamos el long, que ocupa 4 bytes de memoria y pues este es el rango operativo que tiene. Los que más vamos a utilizar nosotros son el int, el float y el char. ¿Por qué? Int para números enteros, es decir, 5, 6, 7, 10, 15, 100, 200, 300. Float para números decimales, 2.5, 5.5, 3.2, 3.3. Y para los caracteres vamos a utilizar char. Juan, Arturo, Pepe, García, Guadalupe, Juárez, por ejemplo, utilizamos char, que es carácter y es alfanumérico. Estas son las especificaciones técnicas, cuántos bytes de memoria utiliza, cuál es su rango operativo, pero normalmente nosotros utilizamos tres, int, float y char. Cuando el programa ya es un poco más complejo y necesita datos más grandes o de ciertas características, pues ya es donde venimos a utilizar long cuando utilizamos un entero largo o double cuando utilizamos un decimal doble. Por ahora nos vamos a quedar con int, float y char, ¿ok? Son los tipos de datos que vamos a utilizar y pues vamos a saber también qué son los identificadores. Un identificador no es otra cosa más que el nombre que nosotros le damos a, a cierta cosa, a cierto valor, a cierta variable para identificarlos. Y estos comienzan con el guión bajo. Hay nombres que nosotros no podemos utilizar en lenguaje C porque ya están reservados. ¿Se acuerdan que les comentaba que hay palabras reservadas que ya están ocupadas para cierta cosa específica? Pues bueno, también en lenguaje C ya tenemos palabras reservadas y no las podemos utilizar. Por eso es que un identificador nos dice que se puede conformar por el guión bajo, porque es la manera donde nosotros lo identificamos como un identificador, válgame la redundancia. También cuando hablamos de datos tenemos dos tipos, las constantes que no cambian durante la ejecución del programa y las variables que sí que cambian durante la ejecución del programa. Un ejemplo de esto, cuando nosotros estamos hablando de radio de un círculo, nosotros sabemos que involucra radio, involucra pi. Son los datos que sabemos. El radio es una variable. El radio va a cambiar, depende del círculo. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 12,5. El radio cambia. Pi jamás cambia. Pi es una constante. Pi siempre va a ser 3.1416 o el valor que ustedes quieran utilizar de los 100 dígitos de pi. Pero pi es una constante. A lo que voy es, las constantes nunca cambian durante la ejecución del programa y las variables sí que cambian durante la ejecución del programa. También nosotros contamos con cosas llamadas operadores. Estos operadores lo que hacen es permitirnos a nosotros eh,
pues realizar operaciones como lo menciona su nombre. Y aquí nosotros distinguimos tres: aritméticos, relacionales y lógicos. Los aritméticos nos permiten realizar operaciones entre números. Estos son los más sencillos en que nosotros los conocemos. ¿Por qué? Los aritméticos son suma, resta, multiplicación, división y demás. Tenemos también los operadores relacionales. Los operadores relacionales son los que relacionan dos datos: mayor que 1, mayor que 0, o 2 mayor que 1, menor que 0, menor que 2, mayor o igual que, menor o igual que, diferente a o igual. Diferente a veces también lo vamos a ver representado, sobre todo en C, así. Esto también significa diferente. Por si en algún momento lo llegan a ver, pues que sepan que significa diferente a. Y el igual, nosotros normalmente también lo vemos como un doble igual, porque lo solemos utilizar en comparaciones lógicas, como el if, que vamos a ver más adelante, y cuando lo utilizamos en un if, lo vemos como un doble igual. Y los operadores lógicos. Los operadores lógicos lo que hacen es permitirnos establecer relaciones entre valores lógicos, como lo son and, or y not. And significa y, o sea, los dos se tienen que cumplir. Or significa o, y not significa negación, o sea, no se debe de cumplir para que sea real. Y aquí vemos las tablas de las operaciones. Si el operando 1 es true, el operador es AND y el operador 2 es true, entonces es true. Si ambos son false, entonces son false. Si uno de los dos es false y el otro es true, entonces es falso. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que cumplir que las dos sean verdaderas para que me pueda dar un resultado verdadero. En cualquier otro caso, el resultado va a ser falso, como lo vemos aquí. Con el OR, aquí vemos ahora el OR, sucede diferente. Si uno de los dos se cumple, entonces es verdadero. Por ejemplo, aquí tenemos verdadero, T es de true, de verdadero. Verdadero, verdadero, entonces el resultado es verdadero. Verdadero y falso, pero como es un OR, entonces el resultado es verdadero. Tenemos falso y verdadero, el resultado es verdadero. Tenemos falso y falso, aquí el resultado va a ser falso. Son las diferencias que nosotros tenemos entre AND y OR. AND nos exige que todos los operandos sean iguales, o sea, que todos los operandos se cumplan para que se pueda cumplir la condición, mientras que OR nos dice, con que uno se cumpla, ya, con eso lo armaste, ya entró, es verdadero. ¿Ok? Como por ejemplo, si un maestro te dice, necesitas entregarme todas las tareas y darme tu PIA para poder presentar el ordinario. Ahí es un AND. Ocupas los dos para poder presentar el ordinario. Ocupas tanto el PIA como tus tareas. Si no entregas uno, no presentas ordinario. Pero si el profe te elige chido, es barco y te dice, dame las tareas o el PIA y te dejo presentar ordinario, entonces ahí cambia la cosa. Con que tú le entregues uno de los dos, ya la armaste, ya presentas ordinario. Pero si no le entregas ninguno, ahí ya tronaste, no vas a presentar tu ordinario. Entonces, queda claro cuál es la diferencia entre AND y OR. AND te exige las dos, OR solamente te exige una de las dos. O las dos pueden ser. ¿Queda claro? Por ahí no hubo confusión sobre qué es AND o qué es OR. Excelente. Vamos a continuar entonces. Entonces, hasta aquí llegan los operadores. Y pues al final nosotros nada más vemos caracteres de control. Estos caracteres de control, no sé si ustedes se han dado cuenta que los utilizamos al momento de hacer impresiones. ¿Se acuerdan que nosotros ponemos print f, su valor es igual a, y luego ponemos esto, diagonal n? Esta diagonal n nos permite hacer un salto de línea y cada uno tiene sus funciones. Yo les recomiendo tomarles foto. No es algo que te aprendas, la verdad, no es algo que te aprendes así al pie de la letra, pero sí es importante tenerlo por ahí, tanto este como este. Este lo que nos permite en el scanf es decirle qué dato vamos a tener. Normalmente lo que nosotros utilizamos es la D para enteros, int, la F para float y la C para char. Son los tres que nosotros más utilizamos. ¿Ok? Entonces, si hasta aquí no hay ninguna duda, vamos a entrar ahora sí a lo que sería la programación.
Vamos a ver primero ejemplos secuenciales, después vemos ejemplos condicionales y después vemos ejemplos cíclicos, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que sería programación. Eh, Vamos a quedarnos en algoritmos y diagramas de flujo, ya no vamos a ver lo que es condicional y lo que es cíclicos, o sea, ya no vamos a hacer el diagrama de flujo para poder entrar de lleno a programación. Si alguno tiene dudas o le gustaría saber más o no entiende todavía los diagramas de flujo cíclicos, hoy a las 7 de la tarde estaré dando asesoría sobre algoritmos computacionales y ahí sí es ver nada de programación, es 100% ver cómo son los algoritmos y cómo son los diagramas de flujo, o si a alguien le interesa. Vamos entonces a lo que sería programación, pero ahí también les comparto pantalla de DevC. ¿Ok? Si gustan en lo que se abre, porque tarda un ratito en abrirme mi DevC, nos tomamos 5 minutos para que vayan a tomar agua, vayan al baño, cualquier cosa que requieran, y en 5 minutos regresamos. Cuando iniciamos un programa, lo más recomendable es poner un comentario. Poner un comentario es para decir qué va a ser ese programa. Hay dos formas de poner un comentario. Doble diagonal, que este doble diagonal es para poner un comentario de una línea. O sea, nuestro comentario solo va a durar lo que dure esta línea. Una vez que nosotros bajemos, si ven ya se cambió a blanco, ya no es una línea. O si queremos que sea un comentario de varias líneas, utilizamos diagonal asterisco, ponemos un comentario de varias líneas y ponemos asterisco diagonal otra vez. Y así es como nosotros cerramos comentarios. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos maneras que ustedes elijan es la correcta, como ustedes decidan cómo poner comentarios. Pero sí que es recomendable iniciar su programa con algún comentario. Entonces, primeramente eso. En este programa, en este primer programa, vamos a hacer un programa para calcular. ¿Qué les parece si lo hacemos programa para calcular, para convertir dólares a pesos? Para convertir dólares a pesos, ¿ok? Porque es el diagrama de flujo que vimos ahorita. Entonces, programa para convertir dólares a pesos. Voy a borrar estos dos comentarios que hice y voy a dejar solo ese programa para convertir de dólares a pesos. Lo primero que nosotros hacemos es incluir las librerías que vamos a utilizar. ¿Cómo se incluyen las librerías? Ponemos signo de gato, signo de número, la palabra include y luego entre signo de menor que y mayor que ponemos el nombre de la librería. Nosotros normalmente utilizamos tres librerías: stdio.h, ahí está. Utilizamos otra librería que se llama stdlib.h y utilizamos una tercera librería. Esta librería se llama mat.h. Include mat.h. ¿Dónde encuentran ustedes librerías? Si ustedes se van a una pantalla nueva y buscan librerías de C, aquí les aparecen bastantes librerías que ustedes pueden utilizar. Entonces, las que ustedes quieran utilizar, no hay ningún problema con ello. Ponemos las librerías que nosotros queremos. Nosotros tenemos tres librerías en este caso. Y una vez que nosotros tenemos eso, ahora sí vamos a poner lo que sigue, que es iniciar el programa. ¿Cómo lo iniciamos? Con el main y abrimos y cerramos paréntesis. Ok, y abrimos las llaves. Llave de inicio y llave de cierre, como aquí vemos. Paréntesis, llave de inicio y llave de cierre. Si nosotros queremos que este método regrese algún dato,
Esto es para programación modular que vamos a ver más adelante, pero si nosotros queremos que este main regrese algún dato de algún tipo, se lo ponemos al inicio. Por ejemplo, queremos que regrese un número. Nosotros ya vimos en los tipos de datos que un tipo de dato puede ser numérico y puede ser entero con un int. Int main significa que nos va a regresar un número. Hasta ahorita no hemos visto un programa que regrese datos, porque aún no entramos a programación modular. Que sepan que este es el método. Simplemente poner al inicio lo que nosotros queremos. Queremos un char, queremos un int, queremos un float, el tipo de dato que nosotros queramos. Por ahora lo vamos a dejar que no retorne nada. Entonces se va a quedar el main. Cuando nosotros queremos que retorne algo, el programa sí o sí tiene que acabar con return y un int. Así, ¿ok? O return char, lo que nosotros le hayamos especificado aquí. En este caso no queremos que retorne nada, le vamos a quitar este return y vamos a utilizarlo solamente como main. Okay. Entonces ya tenemos las librerías. El primer paso, acuérdense que fue importar librerías. El segundo paso fue iniciar el método. Que se inicia con el main y las llaves. Y ahora sí, empezamos. ¿Cómo empezamos? Igual que hicimos el diagrama de flujo. ¿Se acuerdan las 4 fases que nosotros vimos en diagrama de flujo? Ahora las ponemos aquí en programación. La primera es la declaración de variables. En la declaración de variables, como lo dice el nombre, vamos a declarar las variables. Si nosotros queremos convertir de dólares a pesos, ocupamos 3 variables, ¿va? Que nosotros las vimos en el diagrama de flujo. Ocupamos los dólares, los pesos y el valor del dólar. Son las 3 variables que vamos a utilizar. Les pregunto yo a ustedes, ¿los dólares y los pesos y el valor del dólar serán datos enteros o serán datos decimales? ¿Utilizamos int o utilizamos float? ¿Ustedes qué creen que sea mejor utilizar? Como ustedes mencionan. Float, exacto. Son datos decimales y debemos utilizar el float. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando lo que sería, por ejemplo, los pesos y los dólares, nosotros los podemos utilizar, no tienen que ser datos cerrados. Podemos decirles 25,5 pesos o 3,2 dólares. Entonces son float. ¿Qué hacemos? Primero la palabra reservada, float, para definir que vamos a definir variables de ese tipo y ponemos el nombre de las variables. El nombre dólares, por ejemplo. Ojo, un tip que les doy, siempre igualen a 0. ¿Por qué? Muchas veces se trae información basura. Entonces, esa información basura puede alterar el proceso del programa. Entonces, siempre igualen a 0. Y otro tip que les doy, ustedes pueden hacer esto ahí o pueden hacer esto. Poner una coma, ponerle segunda variable, igualarla también a 0 y otra coma. Cualquiera de las dos cosas que ustedes elijan es correcto. Lo más adecuado para ahorrar espacio y para hacer tu código más legible es ponerlos todos de una sola vez. Dólares, pesos y valor del dólar. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos tener guión medio? Bueno, ya le puse un guión medio ahí. Valor del dólar. ¿Y cuánto va a valer el dólar? Esto es un dato que nosotros podemos dar de inicio. Yo quiero que el dólar valga 20 pesos al día de hoy. No sé a cuánto esté el cambio del día de hoy. Yo lo voy a poner como 20. 20.00. Y cerramos. Siempre que terminemos una línea de código en C, ocupamos ponerle este punto y coma, si no nos puede dar problemas. Entonces ya hicimos la declaración de variables. Ahora, ¿qué hacemos? La inserción de información o input de información, como lo quieran llamar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar dos comandos. El primero es printf. Printf lo que nos hace es poner algo en nuestra consola, lo que sea. Y en este caso, pues yo le voy a poner printf, ingresa la cantidad en dólares. Le voy a pedir que ingrese la cantidad en dólares, muy importante poner el punto y coma, y le voy a decir scanf. Ok, el scanf tienes que poner dos cosas. El primero,
el tipo de dato que vamos a insertar y segundo, cuál variable se va a almacenar. El tipo de dato es un tipo de dato float. Entonces vamos a poner entre comillas dobles, signo de pesos F. ¿Se acuerdan de la tabla que les compartí hace un momento? La tabla que nosotros teníamos que era sobre, permítanme para ponérselas otra vez. Esta tabla. Esta tabla son sobre la forma o el formato de escritura de las variables. Como lo vemos, aquí nos dice que con %f es para los datos float. Si nosotros quisiéramos un int, pues utilizamos %d, o si queríamos un char, utilizamos %c. En este caso utilizamos %f. Por si les quedaba duda de dónde salió este %f, quiere decir que está leyendo un float y lo va a almacenar en la variable que yo le diga. En este caso es el signo de amper. Este signo nosotros lo conocemos como un AND o un ampersand. Un ampersand es para juntar y ponemos el nombre de la variable, en este caso la variable dólares. ¿Qué le estoy diciendo? Que lo que se ingrese va a imprimir el mensaje y después va a leer lo que ponga el usuario. Y lo que se ingrese lo va a guardar en la variable dólares y lo va a guardar como un float. ¿Ok? Eso es lo que le estoy diciendo al programa. Después de la inserción de información, ahora sí, tenemos el procesamiento de información. En este procesamiento de información lo que tengo que hacer, pues es lo que me piden. Si mi programa es para convertir dólares a pesos y ya me están dando la cantidad de dólares, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar la cantidad de dólares por el valor del dólar y eso almacenarlo en la variable de pesos para que me dé el valor de pesos. Entonces lo pongo. Pesos es igual ¿a qué va a ser igual peso? A dólares por valor del dólar. Esta va a ser mi procesamiento de información. No lo voy a ver, pero es lo que va a hacer el programa. Y al final hago una salida de información. ¿Cuál es esta salida? Pues simplemente imprimo. Voy a imprimir un printf que le voy a poner la cantidad en pesos es de, y aquí voy a utilizar por ciento, .2f. ¿Qué quiere decir esto? F ya sabemos que significa float, ¿ok? Quiere decir que va a recibir un float aquí. Punto 2, le estoy diciendo, muy bien, este float que vas a recibir, redondéamelo a solamente 2 decimales. No quiero más. Si yo lo dejo en 3, por ejemplo, ahorita vamos a ver que me va a dar 3 decimales, pero lo voy a dejar como punto 2. Y se acuerdan que nosotros, aparte de este formato, teníamos otro formato que era este, que nos permitía imprimir. Pues bueno, yo aquí quiero que aparte de un salto de línea, pues para que no se junte la información, entonces le pongo salto de línea con este comando y punto y coma. Muy importante. También voy a poner un system pause, que este system pause lo único que va a hacer es pausarme el programa un momento. ¿Ok? Listo. Ya quedó listo nuestro programa. ¿Qué hacemos ahora? Lo guardamos como ejemplo de dólares a pesos. Lo compilamos primero. Vemos que no nos dio ningún error. Aquí abajo es donde nos dice si hay errores o no. Aquí nos dice errores, 0. Aquí vemos cómo el compilador es el que se encargó de esto que yo le puse en un lenguaje de alto nivel, me lo convirtió sin que yo lo viera a un lenguaje máquina que puede entender la computadora y me lo compiló. Ahora sí, lo corro y me da la pantalla. Me dice ingresa la cantidad en dólares, porque yo aquí tengo esta línea aquí arriba que me dice ingresa la cantidad en dólares y una lectura. Yo aquí le voy a poner 25,5 dólares. Y ok, aquí me dio un error y ya sé por qué, nos faltó algo. ¿Alguien sabe qué pasó aquí? ¿Qué nos está faltando?
Aquí lo que pasó es que yo le estoy diciendo, te voy a dar una variable float y tú me la vas a imprimir, pero nunca se la di. Como nunca se la di, por eso me lo marcó como cero. A mí me faltó poner esto, coma, pesos. Listo. Si yo vuelvo a compilar y vuelvo a correr, 25,5, ahora sí, me dice cuánto es. Y como yo le puse un punto 3, si fijan, me da 3 decimales. Si yo le cambiara esto y le pusiera un punto 2 o un punto 1, por ejemplo, solamente me va a dar un decimal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que falló, es que yo le di. Ahora, esto que yo hice aquí, no, yo lo puedo utilizar para más de una variable. Por ejemplo, si yo lo quisiera poner la cantidad de por ciento, 2%, punto 2F dólares en pesos es de, o sea, yo quiero que me diga cuántos dólares metí y cuántos pesos me va a regresar. Yo le tengo que meter dos variables, una que sea dólares, coma pesos. Y me lo voy a imprimir de acuerdo a como el orden que yo le ponga acá. Si se fijan, primero me va a poner dólares y después me va a poner peso. Compilo, veo que está bien, imprimo. 25,5 y aquí está. La cantidad de 25,50 dólares en pesos es de 510. Nuevamente, yo veo que solamente metí 25,5, pero como yo le dije redondéamelo a 2, pues le agregó un cero el sistema. ¿Ok? ¿Dudas sobre este programa? ¿Sobre cómo se hizo? ¿Cuáles fueron las partes? Ya en los demás programas que ahorita vamos a hacer, ya no vamos a estar metiendo que si el iniciar el método, declaración de las variables, ya nos vamos a ir un poco más deprisa. Entonces, este fue el primer ejemplo. Quedó claro sobre todo la estructura. Primero un comentario, importamos librerías, iniciamos el método, declaramos variables, inserción de información, procesamiento y salida. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Ok, perfecto. Si no hay ninguna duda, gracias. Vamos a seguir con los demás programas. Entonces, esta fue la estructura. Ya vimos cómo funciona un programa, ya vimos cómo declaramos variables, ya vimos cómo ingresa información, procesamiento de información y la salida que va a tener. Vámonos ahora a un nuevo programa. Y este programa, ¿qué les parece que sea sobre calcular área y circunferencia de un círculo? El deber ser es que yo antes de hacer esto tenga mi diagrama de flujo y mi algoritmo, ¿ok? Es lo recomendable para poder basarnos de aquí mismo. Entonces, yo ya lo tengo. Este es el algoritmo y diagrama de flujo. Como les comentaba, pues tenemos aquí la parte de declaración de variables, tenemos la inserción de datos, tenemos el procesamiento de datos y tenemos la salida de información. Y pues lo tenemos también en diagrama de flujo porque está hecho en PSeInt. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, no nos vamos a detener ya mucho en algoritmo y diagrama de flujo, nos vamos a ir un poco más rápido a lo que es código. Entonces, ya en código, nosotros vamos a empezar. Lo primero, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Les pregunto. El primer paso, antes de iniciar, después del comentario, ¿qué se hace?
Librerías, exactamente. Primero pusimos el comentario, muy bien, ese sí es el primer paso, y después ponemos las librerías. Las librerías, recuerden que es signo de gatos, la palabra include, y ponemos el nombre de la librería entre signo menor que y mayor que. stdio.h, include, lib, lib.h, y include mat.h. Son las tres. Ojo, nótese que para las librerías yo no pongo punto y coma porque no es necesario, solamente para las librerías. Todo lo que venga dentro del método, que es el siguiente paso, iniciar el método, todo lo que venga dentro del método sí que tiene que tener el punto y coma. ¿Ok? Lo primero es la declaración de variables. Yo me puedo dar un vistazo rápido y ver cuáles son las tres variables que definí: radio, área y circunferencia. Esta es la parte lógica, donde ustedes analizan el programa, dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué son los datos? ¿Qué va a entrar y qué va a salir? Y pues esto es una parte lógica que se puede basar, por ejemplo, aquí, pues lo que nosotros sabemos de matemáticas y otras cosas. Entonces, radio, área y circunferencia. Los declaramos. Aquí yo les pregunto, este radio, área y circunferencia, ¿van a ser float? ¿Van a ser double? ¿O qué tipo de dato creen que vaya a ser? Float, exactamente, porque puede admitir números, ya puede admitir números decimales. Solamente por hacer la prueba, vamos a intentarlo con double. Double, recuerden que de acuerdo a la tablita de tipos de datos que vimos, double también es un tipo de dato, permítanme, aquí. Double es un tipo de dato decimal doble también, pero nos permite hasta 14 decimales. Entonces, solamente por utilizarlo, vamos a utilizar el double para que vean también cómo funciona. Funciona exactamente igual, entonces solo por utilizar double y ponemos radio igual a 0. Recuerden limpiar su variable, coma, área igual a 0 y coma, circunferencia igual a 0 también. Ya tenemos los tres, ¿ok? Ya tenemos lo que sería la declaración de variables. Vamos a la inserción de información. Un printf. ¿Qué creen ustedes que le deba de preguntar yo al usuario si quiero calcular el área y la circunferencia? Tengan en cuenta que las fórmulas son: área es igual a pi por radio al cuadrado y circunferencia es 2pi radio. ¿Qué dato le tengo que preguntar que está entre mis variables yo al usuario? O sea, ¿qué dato es el que me va a dar? El radio, exactamente. Entonces yo le voy a poner: ingrese el radio del círculo. Por ahí vi un comentario que de preferencia sea siempre float. Y pues sí, la verdad es que para la mayoría de datos que un programa puede admitir, siempre van a ser float, porque hablamos de precios, de radios, de áreas, de medidas. Entonces, hay casos muy específicos donde van a ser enteros. Por eso es muy importante que siempre sea en base al programa. En base al programa, ustedes deciden qué tipo de dato van a utilizar, cuál tipo de datos se les acomoda más o cosas por el estilo. Entonces, la inserción de datos es: ingrese el radio del círculo, punto y coma, muy importante, y le voy a meter un scanf. Este scanf va a leer un double, ¿ok? Recuerden, para double, si nos vamos a nuestra tabla de datos, para double nosotros utilizamos lf. Entonces vamos a poner aquí porcentaje lf, que significa, ojo, vas a leer un double y eso lo vas a almacenar en la variable radio. Excelente. Entonces ya hicimos la inserción. Ahora vámonos con el procesamiento de datos. En el procesamiento de datos yo voy a calcular dos cosas: el área y la circunferencia. Primeramente el área. Área es igual, la fórmula nos dice pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Vamos a utilizar funciones.
Mat.h trae funciones predeterminadas. Una de esas funciones es calcular. Entonces, m/pi. ¿Cómo conocen ustedes estas funciones? Bien fácil, no se la compliquen. Búsquelas en Internet. En Internet es donde ustedes las van a poder. Funciones mat.h. No es algo que ustedes necesiten saber, que ustedes necesiten ya tener súper conocimiento. Son cosas que ustedes pueden leer en Internet y tanto las pueden leer ustedes como las podemos leer nosotros, como las puede leer cualquier profesor o ingeniero de FIME. No es una obligación aprendértelas. Obviamente con la práctica te vas aprendiendo algunas de estas funciones y ya las sabes en automático. Pero si un día no se recuerdan, nada más tal cual es, un momento, déjame lo googleo, ¿ok? Solamente si tengan en cuenta las más importantes que ahorita vamos a ver para el examen, ¿ok? Entonces, m por pi, mpi, esto quiere decir pi. Esta es una función que define pi, el mat.h, con los 100 dígitos de pi, por radio al cuadrado. Radio al cuadrado nosotros lo podemos expresar de varias maneras. La más fácil para nosotros es radio por radio, porque radio por radio es radio al cuadrado, ¿ok? Y si se fijan, jerarquía de operaciones. Este tema no sé, creo que lo saltamos, pero esta es la jerarquía que tienen las operaciones. ¿Cuál es la que se hace siempre primero y cuáles son las que se hacen al final? ¿Ok? Entonces, el operador que más peso tiene en programación son los paréntesis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero me va a resolver lo que tenga dentro de los paréntesis para luego resolver lo que tenga fuera de los paréntesis. Primero me va a hacer radio por radio, o sea, radio al cuadrado, y luego eso lo va a multiplicar por pi y me va a dar el resultado del área. ¿Ok? Listo, ya tenemos el área. Ahora vamos por la circunferencia. Que la circunferencia es igual a 2 veces pi por radio. Si nosotros ya sabemos que este es pi, pues es tan fácil como 2 por lo que vale pi por radio. Listo, ya tenemos también la fórmula de la circunferencia. Ahora ya terminamos el procesamiento de datos, vámonos a la salida solamente. Y le decimos printf. El área del círculo es de por ciento punto 2f, o sea, le estoy diciendo que voy a dar un float y el float que te voy a dar es área. Y en otro print.f le voy a poner la información de la circunferencia. Y su circunferencia es de, nuevamente, ojo aquí, si ustedes se fijan, yo aquí le estoy diciendo un float, pero les pregunto, ¿yo tengo un float aquí o tengo double? Double. Exacto. Entonces, F no me va a funcionar, no me va a imprimir nada. Para un double, acuérdense que es LF. Entonces aquí nada más le pongo LF. Listo. Y lo de los decimales funciona igual, así que me lo sigue redondeando a los decimales. Y si su circunferencia es de, nuevamente, por ciento, punto 2 LF. Te voy a dar otro double que ahora va a ser la circunferencia. Y un system pause, solamente para que me haga una pausa de sistema. Listo. Pues creo que ya está todo, ¿cierto? Tenemos primero la declaración de variables, la inserción de datos, el procesamiento y lo que sería la salida de información. ¿Ok? Perfecto. Vámonos entonces a guardar el programa. Datos del círculo. Compilamos y corremos. Ingresa el radio del círculo 5. Listo. Me dice que el área del círculo es de 78.54
y su circunferencia es de 31.42. Cosas a tener a consideración. Si se fijan, yo aquí no le puse este barra n que yo le había puesto acá, y por tanto se quedó junto. A pesar de que son dos líneas diferentes de código, el sistema me lo imprimió todo junto. Me puso el área del círculo es de 78.54 y su circunferencia es de 31.42. Todo junto. Y como yo tampoco le puse barra n, el System Pause también me lo imprimió. Yo aquí le tendría que poner un barra n y ahora sí, me separa esto. ¿Ok? Son los pequeños detalles que tenemos a tener a consideración cuando nosotros estamos haciendo la ejecución. Y listo, nosotros ya terminamos con lo que sería el segundo programa, los datos del círculo. ¿Ok? En este ya nos fuimos un poco más deprisa. ¿Quedaron dudas sobre utilizar funciones, sobre procesos un poco más complicados ahora? Porque si no es así, ya nos vamos a pasar a lo que es condicional y switch. Exacto, debe ser double, debe ser %LR para lo que sería la lectura de esa variable. ¿Alguna otra duda? Ok, la fórmula de la hipotenusa. También con funciones. Por ejemplo, aquí, qué bueno que me la pusiste. Vámonos a ver otra cosa ahora. Vamos a ver ahora lo que sería PAU, dos funciones, permítanme, déjenme les comparto pantalla. PAU y SQRT. Y aprovechamos para ver condicionales de una vez. ¿Ok? Vamos a ver primero lo que sería PAU. PAU, miren, un consejo que les doy, como las librerías son siempre lo mismo, cópienlas. No se compliquen escribiéndolo cada vez. Uso de PAU y SQRT. PAU y SQRT son funciones que nosotros utilizamos dentro de Math.h. Les comentaba hace un segundo, Math.h tiene varias funciones. Algunas de ellas son PAU y SQRT. PAU significa elevar a cierto exponente, SQRT significa raíz de cierto exponente, raíz cuadrada de cierto número, de cierto valor. Entonces vamos a ver lo que sería PAU y SQRT. Primero vámonos a ver a lo que sería PAU y ahorita vemos otro ejemplo con SQRT para aprovechar y ver condicionales. En el uso de PAU nosotros vamos a encontrar pues lo que sería el poder elevar al cuadrado. Para esto vamos a hacer un programa muy simple. Este programa lo que va a hacer es que me le va a pedir al usuario un número y un número y un exponente, ¿ok? Una base y un exponente. Yo los voy a poner enteros. No voy a batallar, les voy a pedir que sea entero. Una base que voy a igualar a 0, un exponente que voy a igualar a 0 y un resultado que voy a igualar a 0, ¿ok? No batallo, así. Les voy a pedir al usuario, ingresa la base. La base me refiero a la base matemática, la base que vamos a utilizar. Y con el scanf le voy a decir, vas a recibir por aquí un %d, porque ahora sí estamos hablando de un entero, y lo metes a la variable base. Printf, ingresa el valor de la potencia, y con un scanf le digo que va a agarrar otro entero y este lo va a meter
al valor de el exponente. Y vamos a utilizar para el resultado, vamos a utilizar POW. POW es una función que lo que hace es elevar a cierto exponente, ¿ok? ¿Cómo se utiliza? Tú pones la palabra POW y dentro del paréntesis tú pones primero la base y luego el exponente, ¿ok? En este caso va a ser el que nosotros quiera, el que haya elegido el usuario. Y al final, pues simplemente lo voy a imprimir. El número por ciento de elevado a la potencia por ciento de es igual a por ciento de. Aquí le estoy diciendo que le voy a mandar 3 resultados y van a ser la base, el exponente y el resultado. ¿Ok? Y pues le doy un System Pause. Ok, este es el programita así súper rápido que hicimos, nada más para checar. Uso PAV. Y lo compilamos o corremos. Ah, ok, aquí me acaba de mandar un error. Qué bueno que lo mandó. Así es como se ven los errores. Te dice la línea en la que está el error, la columna en la que está el error, el archivo y te dice el mensaje del error. En este me dice, se espera un punto y coma before, antes de este símbolo de aquí. Pues como yo no le puse punto y coma, les digo es importante, me lo marca como error. Ahora sí, compilo y ya me compiló bien. Ingresa a la base 5, por ejemplo, 5 al cuadrado. 5 elevado al potencia 2 es igual a 25. Listo. Esto es lo que hace POW. POW eleva una base a un número cualquiera que yo le haya dicho. Esto no tiene que ser variables. Yo le puedo decir 5 al cuadrado, solo que en todos los casos me va a dar 25. Entonces, esto es según yo lo necesite, ¿ok? Pero POW funciona para elevar. Una vez que ya vimos cómo se eleva, ahora vamos a ver cómo se utiliza SQRT, que es para sacar lo que sería la raíz cuadrada ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro programita rápido. Uso de SQRT. Importamos librerías, ya les dije, cópienlas, no necesitan escribirlas cada vez. Esto es para agilizar un poco los tiempos. Y utilizamos main, dos puntos, abrimos llaves. Otra vez, no me la voy a complicar, le voy a pedir enteros. Y le voy a pedir un número que voy a igualar a 0 y un resultado que voy a igualar a 0 también. Le voy a pedir printf, ingrese el valor del número, ingrese el número a sacar raíz, raíz cuadrada, scanf por ciento de número. Y vamos a ver ahora sí, vamos a ver condicionales, ¿ok? Aprovecho para meterme al tema. Un condicional no es otra cosa más que una condición o una decisión que tomar para el programa. Esta decisión puede ser positiva, o sea, sí, o puede ser negativa, o sea, no. ¿Qué va a ser en cada caso? ¿Cómo lo vemos en programación? Lo vemos con la palabra reservada if. If significa condición. Y dentro del if se ponen los paréntesis y dentro de estos paréntesis va la condición. ¿Se acuerdan que hace un momento nosotros estábamos hablando sobre los operadores que existen? Estos operadores relacionales son los que nosotros utilizamos dentro del if. Estos y los lógicos. Utilizamos ambos. En este caso vamos a ver relacionales solamente. ¿Por qué? Yo le voy a decir, si el número es mayor o igual a 0, entonces, ¿por qué? Ustedes estarán de acuerdo que si un número es mayor o igual a 0 tiene raíz cuadrada. Si no, su raíz es imaginaria, no existe. Esto lo vimos nosotros en álgebra. Si un número tiene raíz, ok, sin ningún problema, Jan, gracias por conectarte. Si un número tiene raíz, entonces se le conoce como que es un número real. Si no tiene raíz, entonces es un número imaginario. Entonces el if lo que hace es justo esto. Yo le pongo la condición y le digo, si sí, vas a hacer cierta cosa. Que si sí, entonces vas a calcular. R es igual a SQRT
Esta es la función de número, la raíz cuadrada del número, ¿ok? Y pues un printf que me diga la raíz cuadrada de % de es igual a % de. Y que me salte una línea. Le voy a dar número y le voy a dar X. Si no, utilizo la palabra reservada else. ¿Qué significa? Si no puedes hacer esto, entonces vas a hacer esta otra cosa. Y la otra cosa que va a hacer, pues es decirle al usuario, el número es imaginario, el número es negativo y tiene raíz imaginaria. Ok, listo. Y al final, pues simplemente afuera de las llaves, o sea, afuera de este else, ahora sí, utilizo un system out. Eso quiere decir, afuera de todo el if, utilizo el system pause. Se fijan cómo dentro de las llaves es que nosotros estamos haciendo las sentencias y fuera de las llaves todo continúa tan normal como siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces corremos ahora el programa. Uso sqrt y lo corremos. Ok, aquí me está dando un error y este error me lo está dando por estas llaves. No, me lo está dando, ven, porque no puse una punto y coma aquí. Como no lo puse, me da error. Si vuelvo a compilar, listo. Ingresa el número a sacar raíz cuadrada, 25. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Si yo meto un número negativo, menos 5, me dice el número es negativo y tiene raíz imaginaria. ¿Ok? Entonces, a la pregunta, ya que nosotros conocemos cómo funciona SQRT y cómo funciona POW, ¿cómo utilizaríamos este o cómo pondríamos esta fórmula? Pues muy fácil. Hipotenusa, yo aquí lo voy a hacer sin declarar, es igual a SQRT a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, POW cateto 1 al cuadrado más POW cateto 2 al cuadrado también. O sea, lo que le estoy diciendo es, a la suma de los catetos, sácale la raíz cuadrada y eso almacenámelo en la hipotenusa. ¿Ves cómo con funciones? Pues ya es mucho más simple hacer este procedimiento. Entonces, así es como nosotros escribiríamos esta fórmula. ¿Ok? Entonces, ya vimos el uso de SQRT, ya vimos el uso de POW. Vamos a ver los últimos dos temas, que son switch y switch y while. Vamos a ver solo switch y while por ahora, y sería todo lo que veríamos por el día de hoy, ¿ok? Permíteme nada más para compartir pantalla. Ok, aquí el problema nos dice, esto es un problema un poco más largo, nos dice, los organizadores de un acto electoral solicitaron realizar un programa de computadora para manejar el conteo de los votos. En la elección hay 5 candidatos, los cuales representan los valores comprendidos del 1 al 5. Este es el problema que nos puso la profe en clase el viernes. Y es un problema tipo examen para tenerlo a consideración. Nos pide construir el correspondiente programa en C que permite obtener el número de votos de cada candidato y el porcentaje que obtuvo respecto al total de los votantes. Es lo primero que nosotros tenemos que detectar. ¿Qué nos pide? Número de votos a cada candidato y porcentaje que obtuvo respecto al total. Son dos cosas las que nos piden.
y nos dice cómo va a ingresar los votos de manera desorganizada y tal cual se obtiene una elección. Y nos da un ejemplo, por ejemplo, en esta lista. Nos dice que el 0 va a representar que se terminó. ¿Qué hacemos? Lo primero, importar librerías. Aquí voy a volver a marcar los pasos para no perderlos. Importar librerías. 2, iniciar el método. 3, declarar variables. 4, inserción de información. 5, procesamiento. El procesamiento empieza acá. Y al final, salida de información. No se preocupes, vamos a ver todo esto por partes. Lo primero que nosotros tenemos es la declaración de variables. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que sacar primeramente el diagrama de flujo y el algoritmo de este programa. El diagrama de flujo y el algoritmo, pues ya comentábamos que no lo vamos a hacer pues para agilizar tiempos, pero tengo que encontrar una manera de yo poder tener esta información y ponerla, ¿ok? Entonces es lo primero que utilizamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de un switch y un while. Un while es un ciclo. Un ciclo es algo que se repite. Tenemos 3 tipos de estructuras: secuenciales, que son las que hemos visto a lo largo de todo este curso; condicionales, que ya las vimos también, es cuando tenemos una decisión que puede ser positivo o negativo; y tenemos cíclicos. Son cosas que se van a repetir por determinado tiempo hasta que se pueda volver a tener la información. ¿Ok? Y se cumple una condición para romper este ciclo. En este caso existe el for, vamos a tener ahora el while. Es el while el que vamos a ver. Les recomiendo verificar cómo es for, cómo es do while, solamente para tenerlo a consideración por si lo piden en el examen. Lo primero que nosotros tenemos que saber es, si son 5 candidatos, quiere decir que va a haber 5 contadores. Y si son 5 candidatos y les voy a sacar porcentaje, ocupo saber el valor del porcentaje de uno, de otro, de otro, de otro y de otro. Entonces ocupo 5 acumuladores. Un acumulador es un dato que va a ir incrementando, va a ir en incremento, y que estos datos se van a convertir en algún punto en valores float. ¿Qué quiere decir que sean float? Que van a almacenar datos que pueden ser de alguna manera decimales. ¿Por qué? Porque van a ser porcentajes y sabemos que los porcentajes la mayoría de las veces pues da decimales. Tenemos i, que es un contador, y tenemos la cantidad total de votos, ¿ok? Y pues el voto como tal. Entonces, en el print yo le voy a decir, en la inserción de información yo le voy a decir, ingrese un número de acuerdo al voto. 1 para candidato 1, 2 para candidato 2, 3 para candidato 3, 4 para candidato 4, 5 para candidato 5 o 0 para el final de la información. Y aquí empieza el while. El while yo le digo, mientras i sea menor o igual a 0, haz todo el proceso. Cuando i sea mayor da 0, entonces rompe el ciclo. Aquí yo le digo que i es igual a 0. Entonces, esto no va a seguir sucediendo hasta que haya un incremento. Y en este caso el incremento va a ser este. Así es como yo declaro un incremento. Esta i va a ir aumentando su valor, ¿ok? Y esto solamente va a pasar en el caso 0. ¿Qué quiere decir? Cuando el voto sea igual a 0, aquí si te ves, el voto se escanea un entero. ¿Por qué un entero? Porque yo solo puedo meter 1, 2, 3, 4, 5 o 0. Cuando el voto sea 0, aquí entramos en la estructura del switch. Un switch es un condicional múltiple. Un condicional múltiple lo que nosotros nos permite es tener varias posibles salidas de información. Entonces, se organiza por medio de cases o casos. Y a cada caso le asigno un valor. Cuando voto sea igual a 0, ¿qué va a hacer? Pues va a aumentar el incremento porque quiere decir que ya se quiere salir. Y va a romper. Break es la palabra reservada. Cuando voto sea igual a 1, me va a aumentar el total para el voto para el candidato 1 y me va a aumentar el incremento total.
Si te fijas, en todos los casos aumenta el incremento total, quiere decir cuenta un voto extra. Y en cada caso particular aumenta el incremento de cada candidato. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voto por un candidato, doy un voto al candidato y le aumento uno al total, porque ya voté por uno más. Esto me da para tener un total de votos. Y así funciona el switch. Si te fijas, son solamente casos, con la palabra reservada break. Y cuando el caso sea que el voto sea cero, pues me rompe el ciclo. Ahora, calculo los porcentajes. ¿Cómo calculo el porcentaje? Regla de 3 simple. La cantidad de votos por 100 entre el total de votos. Y así me da el porcentaje de cada uno. Calculo el porcentaje y al final hago una salida de información. De un total de tantos votos, se repartirán de la siguiente manera. El tanto por ciento al candidato 1, el tanto por ciento al candidato 2 con tantos votos y le voy dando la información que necesito, el acumulador y el valor porcentual. ¿Ok? Corremos el programa para ver cómo funciona. Dice, ingrese un número de acuerdo al voto de emitir y me da las opciones. Voy a votar por el candidato 1, por el candidato 2, candidato 3, candidato 4, candidato 5, candidato 5, candidato 5, 2, 3 y voy a meter un 0 porque es fin de la información. Me dice, de un total de 9 votos, se repartieron de la siguiente manera. El 11% al candidato 1 con un voto, el 22 al candidato 2 con 2 votos, el 22 al candidato 3 con 2 votos, el 11 al 4 con un voto y el 33% al candidato 5 con 3 votos. Si te fijas, esto es lo que me piden. Yo meto votos de manera aleatoria y al final me dice cuántos votos tengo y qué porcentaje se le dio a cada uno. Y así es como yo puedo utilizar el switch y el while. Y este es un problema tipo examen. Entonces sí es a tenerlo a consideración de que es un ejemplo que pudiera venir algo similar. O al menos utilizar tanto switch como while. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Excelente. Pues, si ya no hay ninguna duda, por parte del curso sería todo. Ya vimos lo que serían los condicionales, los cíclicos, los secuenciales, vimos algunas funciones también de mat.h, vimos cómo declarar variables, cómo se inserta la información. Entonces, de mi parte sería todo. Si ya no hay más dudas, pues muchísimas gracias por conectarse y pues sería todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias.